Los diputados populares del Parlamento ucraniano debieron haber iniciado el procedimiento de juicio político. ¿Saben qué es lo que más defiendo en todo esto? Por una alianza de Ucrania con los Estados Unidos, al menos de manera similar al modelo de Israel. La mayoría de su audiencia son personas que no están en Ucrania, la diáspora, así que ahora se los voy a explicar. Díganme, ¿quién es Prítula Vesponda? Un actor de quinta categoría, discúlpenme, con un humor vulgar y de mal gusto en algún canalito de Pinchuk. Ellos piensan que a los que no les gustan en YouTube, bueno, yo he visto publicaciones de uno de esos personajes en particular, él escribe que la SBU debería actuar según las leyes del tiempo de guerra, pero por alguna razón, él no escribe que deberían proceder contra Yermak según las leyes del tiempo de guerra, ni con Umerov, ni con Mindich. Hola amigos, están en el canal Continente, yo soy Elena Prigova. Y hoy, antes de que empecemos nuestra conversación con Denis Jelisevich, les advierto de inmediato, por favor suscríbanse, compartan el video y activen la campanita. Esto es muy necesario para difundir la información que reciben en nuestro canal y en el canal de Jelisevich. Asegúrense también de suscribirse al canal de Denis. En la descripción encontrarán toda la información sobre dónde suscribirse. Denis, hola. Hola, Yelena. Hola, yo los estoy siguiendo. Estoy siguiendo, se podría decir, su actividad, admiro lo que hacen y la energía que tienen para luchar contra molinos de viento. A veces los considero como Don Quijote. ¿Qué tanto creen ustedes que ese espíritu quijotesco es característico de ustedes? Definitivamente no soy un Don Quijote. No planeo quitarle nada a los ricos ni dárselo a los pobres, para empezar. En segundo lugar, no creo que esté luchando contra molinos de viento. A veces, claro, me llega esa sensación, esa impresión, pero entendía perfectamente primero contra qué estoy luchando y qué hay detrás de eso. Nadie esperaba un camino fácil o una carrera corta. Esto es un maratón. Denis, ¿cómo te consideras? Yo me considero primero que nada un emprendedor y en segundo lugar probablemente una figura política. Definitivamente no soy político ni activista ni nada de eso. ¿Y cuál es la diferencia entre un político y una figura política? Bueno, un político, según mi entendimiento, por supuesto, un político es una persona cuyo trabajo consiste en la lucha constante por el poder, es decir, todas sus acciones deben estar dirigidas a tomar el poder a cualquier precio, sin ningún escrúpulo moral ni principios o con los mínimos posibles. Mi vida definitivamente no gira en torno a eso. O sea, si yo solo quisiera llegar a algún lugar de poder, probablemente habría tenido 1000 oportunidades, primero antes de la guerra y segundo durante la guerra, 1000 caminos diferentes y mucho más fáciles. No solo más fáciles, diría que mucho más ventajosos. Entiendo perfectamente su intención porque usted ama a Ucrania y planea regresar allí. Tengo muchas esperanzas de que algún día su sueño se haga realidad, pero soy optimista. ¿Sabe? De hecho, soy más bien pesimista porque un pesimista es un optimista bien informado. Veo lo que está pasando ahora y no entiendo a esas personas que fueron mis amigas toda la vida. Podemos hablar en ucraniano, en algún idioma común, pero hablamos lenguas diferentes, desde orillas diferentes y con una visión distinta de la situación. Últimamente simplemente voy a describir lo que está pasando y tú lo comentas. Me convertí en ciudadana de Estados Unidos hace 1 millón de años. Yo le juré lealtad a este país, no a Ucrania. Ucrania llegó a mi corazón en 2014 y se quedó para siempre desde el primer izamiento de la bandera y en ese periodo, a principios de 2014, ya era ayuda. Ayuda constante a Ucrania con dinero. La última ayuda la registré, la di. Eso fue ayer. Pero ya no puedo darle ni un centavo más al Estado. Hoy estamos con Boris Palant. Con este abogado, Boris Palant, otra vez estuvimos recaudando dinero para los hospitalarios, hasta el último centavo se va a ir. Las cantidades que se han recaudado en los últimos años suman $500,000 estadounidenses. Y luego entiendo que cuando transferimos para necesidades específicas de personas concretas, quiero recordar cómo desde 2014 yo enviaba pañales. Pañales para los heridos, porque los pañales se robaban y luego esos pañales que enviábamos desde aquí después podían terminar en el mercado. Cuando tratamos con alguna estructura relacionada con el Estado, no confío en absoluto porque roban. Y esta constante de que roban ha permanecido durante 12 años en Ucrania. Roban.
Es amargo, duele, da miedo y suena como si no hubiera salida. Y aún así lo hacemos porque es un llamado del corazón, porque es ayuda humanitaria, porque eso es. Y de esos eso hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. ¿Llegaste hace casi 4 años? Ustedes ya habían visto todo esto antes. En ese tiempo, cuando la guerra ya estaba en marcha. Empezó en 2014, les recuerdo. Por cierto, también recaudamos fondos para el batallón Donbass y para los cyborgs y para tratamientos médicos. Y hay toda una lista, sin mencionar que yo sacaba gente de Bucha pagando rescate, pagando rescate. Ahora les pido disculpas por esta emoción, porque cuando te envían una foto de tu amigo, un médico, con las manos atadas y un agujero en la cabeza porque le dispararon ahí, y entiendes, y hay muchas peticiones así, y tú los sacas pagando rescate, pagas a los rescatistas para que liberen a las personas, para que salven a la gente. Y surge la pregunta, ¿el Estado? ¿Dónde estaba el Estado en ese momento que simplemente tomó y abandonó a sus ciudadanos que hablaban ucraniano a su suerte? Explícale esto a mis amigos estadounidenses que están muy decepcionados y simplemente dejaron de ayudar. En la zona donde vivo, en cada casa, aquí no hay ucranianos, son italianos, anglosajones, irlandeses. En la zona donde vivo, en cada casa había una bandera ucraniana. Había banderas por todas partes. Hace unos días pasé por ahí y no vi ni una sola bandera. Y eso es un indicador de la actitud de los estadounidenses hacia lo que está pasando. Han dejado de creer. ¿Cómo explicarles a los que han perdido la fe? ¿Cómo explicarles a estas personas lo que está pasando en Ucrania y por qué es así? Bueno, este momento tenía que llegar y aquí está y llegó mucho después. Entiendo a qué se debe, a esos sentimientos que describiste. Mira, hay muchas razones para esto. Primero, alguien lo inculcó. De la misma manera que la KGB lo hizo en la Rusia de Putin, ahora a los ucranianos también les han inculcado ciertos valores, solo que un poco diferentes, valores al revés. Y ahora piensan que todo el mundo es malo. En particular, ya hablan muy mal de Estados Unidos, no solo de Donald Trump, sino de Estados Unidos en general. Y esa es una característica, un rasgo, yo diría incluso, de que todos nos deben algo y todos deben amarnos. Y si te apartas de eso, aunque sea un milímetro, en el mejor de los casos simplemente te van a insultar. Un poco peor, eres un agente del Kremlin, un traidor y todo lo demás. En resumen, un enemigo. Y ahora te has enfrentado a esto. Aquí se puede ampliar aún más la cuestión. En Ucrania la gente entiende poco porque se les inculcó, como yo lo llamo, una mentalidad pues en general de perdedor. No respetan el éxito. No respetan el éxito, no entienden qué es Estados Unidos, ni lo duro que trabaja la gente aquí. La gente paga impuestos. Y aún así, como tú y yo, ayudan a un país que con esos impuestos, como en Ucrania, debería poder arreglársela solo. Y si no podían, entonces debieron haber terminado la guerra antes, por ejemplo, en el 22, eso es lo que debieron haber hecho. Pero cuando digo algo así en nuestro espacio informativo, por supuesto que para muchos provoco irritación y me ven como enemigo y todo eso. Usted mencionó a los hospitalarios. No es mi intención entrometerme, es asunto suyo, pero ¿leyó sobre la investigación de los hospitalarios? Ahora mismo hay conflictos internos. No rindieron cuentas del dinero. Nosotros trabajamos con un estadounidense. Con un estadounidense, él ha estado allí desde el primer día de la guerra, el estadounidense. Stephen Cohen. Y todo pasa por él. Es una persona de carne y hueso que está allí, que ayuda, que entrena. Él es alguien que está en la guerra. Él no pertenece a ninguna estructura. Tiene una compañía a través de la cual opera, registrada en Estados Unidos. Todo es transparente hasta el último centavo. Y por eso revisamos que sabemos a dónde va el dinero. Nos rinden cuentas por cada centavo. No tratamos con esos United for Ukraine ni con otras compañías, y mucho menos es un tema aparte. No tenemos nada que ver con ellos, de ninguna manera ni con ninguna empresa relacionada con el gobierno. Eso lo aclaro de inmediato, disculpen, solo una observación. Sí, para los espectadores será interesante y comprensible.
Así están las cosas en general. Ahora es el momento, lo digo con ironía, en realidad debió hacerse mucho antes de hacer la pregunta, ¿para qué se está librando la guerra? ¿Para qué se está librando la guerra ahora? Si hablamos de los primeros 5 meses, digamos en el año 22, entonces es una guerra existencial de verdad. Pero ahora hemos recibido información, yo por supuesto ya sabía y entendía casi todo, pero ahora este escándalo con las grabaciones de Mindich se ha hecho público. Es decir, entendimos por qué se está librando la guerra. La guerra es por la empresa Firepoint, Zelensky, el varón de las armas. Se financia abiertamente de todo esto. El negocio personal de Zelensky y sus amigos se financia con la ayuda occidental. Yo lo llamo el complejo militar industrial de Zelensky. Eso es todo, pero incluso ahora no todos lo entienden. Claro, la mayoría de la gente ya lo ha entendido, pero la propaganda sigue funcionando en sentido contrario. Ahora dicen, ¿saben por qué están hablando de esto? En Ucrania están golpeando muy fuerte a Rusia y a Rusia le está yendo mal y ya se dio la orden en el Kremlin de difundir información sobre Firepoint. Antes había una broma así, robamos pero por la guerra, por la victoria. Ahora eso de robamos por la victoria, robamos pero por la victoria ya es la vida real. Así de absurdo se ha vuelto todo. Robamos por la victoria. ¿Está bien? Cuando decimos que esto se ha vuelto normal y robar se ha vuelto normal y sabes cómo se dice, perdón por la grosería, te mean en la cara y dices que llueve. Y porque de cualquier cosa que hablemos, ahí estamos instantáneamente, así como ping pong. Ustedes son enemigos del pueblo. Ipso. Recuerdo bien cómo nos gritaban cuando estábamos frente a la Casa Blanca pidiendo el préstamo y arriendo, cómo a todos nos gritaban que éramos ipso. Y eso lo difundía el embajador de Ucrania. Ella no lo difundía solo porque sí. Ella probablemente está relacionada con el presidente, probablemente está relacionada con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, probablemente está relacionada con alguien y no lo decía por sí misma, pero lo inculcaba. Ella decía, no vayan con ellos porque eso es una ipso, esa es la diáspora equivocada. Y cada vez que escuchas lo correcto y lo incorrecto, cuando te dan una definición, tú vas, luchas por el préstamo y arriendo y te etiquetan, ¿y tú quién eres? Y luego apareció Yermak, quien en julio dijo claramente, eso es una ipso. Eso no es así. Todo eso no lo necesitamos. Eso fue en julio del 2022. En ese entonces aplastaron a Victoria Sparks, la aplastaron completamente con mentiras. Y luego vemos a todos estos personajes cuando empezaron a decir que todos están en el mismo comedero, en el mismo pantano, todos ellos salieron del Cuartal 95. ¿Cómo explicarles a las personas que todo esto es pizza, que están ayudando a la pizza, que están ayudando también a los de Ipso en Kiev, que vinieron a repartirse todo? El país. Les recuerdo al exministro de Relaciones Exteriores, no hablo de Omerov. ¿Cómo es posible que una persona tenga aquí negocios y millones? ¿Él va a luchar por Ucrania o por sus millones? Tiene familia aquí y lo más probable es que tenga todos los documentos para quedarse. Su familia los tiene, pero él no. Hay que ser idiota para creer en los cuentos de Markárova sobre bienes raíces, sobre inversiones en Estados Unidos. Todos ellos tienen propiedades, todos tienen propiedades en Estados Unidos. Y se los recuerdo, Pandora Files, los archivos de Pandora, que aparecieron a principios del 2022 con absolutamente todas las cifras y materiales sobre Zelensky, eso no ha desaparecido. Simplemente dejaron de hablar de eso. Es como un niño que hace esto y piensa que nadie lo ve. Así es como juega a las escondidas. Explíqueme, por favor, realmente quiero entender su punto de vista. Usted no es ciudadana de los Estados Unidos de América. Sí soy ciudadana. De mis impuestos y de los impuestos de millones de estadounidenses sale la ayuda. Esa ayuda no llega a los destinatarios. ¿Cómo podemos seguir creyendo en un milagro que no existe? Así que soy residente de los Estados Unidos y contribuyente aquí. Eso significa que es su dinero de impuestos el que se utiliza. Gracias. Entonces, sus impuestos se usan para esto. Sí. Aquí tenemos derecho a preguntar a dónde va el dinero, dónde está el dinero sin. Tenemos derecho, y aquí hay una broma, mientras decías todo ese discurso, ¿sabes? Es como dicen, el sentido común salió del chat. Aquí es uno de esos casos en los que el sentido común salió del chat.
Vamos a usar la formulación más simple que se me ocurrió. Si en la mesa de negociaciones una de las personas principales de la delegación que habla con los rusos y los estadounidenses en un formato trilateral o bilateral, personas que tienen negocios de armas que están expuestas en documentos que dicen que de ninguna manera se debe terminar. Ahí hablé con el general. Él dijo que si ahora se logra un alto al fuego o la paz, se detiene este programa especial de financiamiento. Y estamos hablando, Elena, de una suma de 311, por ejemplo, lo que está en los documentos, 311,000 millones de grivnas. Eso es aproximadamente casi 8,000 millones de dólares. Y eso es solo por un solo episodio. Es una cantidad astronómica de dinero que se destinó al armamento que construyó la empresa de Zelensky. Entonces, ¿cuál es el sentido para una persona si su motivación en la mesa de negociaciones es llegar a un acuerdo de paz, hacer un compromiso que es inevitable, si está ganando dinero con esto? La respuesta es que no hay sentido. Y pueden decir que tú eres mala, que yo soy malo o que somos muy buenos. Pero una persona que está en la mesa de negociaciones no puede acordar la paz porque la guerra es su fuente de dinero y está enganchado a eso. Entonces, es una situación sin salida. Entonces, solo hay una salida: cambiar al gobierno, cambiar el poder, convocar elecciones y cambiar al gobierno. En la mesa de negociaciones deben estar personas cuyo interés sea terminar la guerra. Y solo después de eso ya no hay nada más de qué hablar ni de dónde profundizar. Sobre Umerov, estoy seguro de que tiene pasaporte estadounidense. Esa es la segunda cuestión. Y las grabaciones lo confirman. Esto lo acabo de decir sobre las negociaciones de paz. Y una persona cuyo centro de intereses vitales está en otro país, ¿tiene interés, tiene motivación para llevar a cabo reformas en Ucrania, para querer algo, para pensar en eso? No. Las grabaciones lo confirman. Se reunieron cerca de la Rada Suprema, en un departamento de la calle Khrushchevsky, con Mindich. Están sentados, desayunando o almorzando y discutiendo sobre el presupuesto, sobre dónde colocar a su gente. Ahí tienes todo el Estado. Y aquí hay que dejar de lado eso de que hay una guerra. ¿Y ahora qué? ¿Eso era una razón para establecer una dictadura en el país? ¿Eso era una razón para aterrorizar a tus propios ciudadanos? ¿Eso era una razón para sofocar la libertad de expresión? No, eso no era una razón. Son simplemente personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo y de otra manera simplemente no pueden ni quieren gobernar el Estado. Y la situación ahora es sumamente peligrosa. Porque antes cuando yo decía esto me llamaban de todo, me insultaban y me estigmatizaban. Pero ahora simplemente hay documentos, hechos. ¿Y entonces qué se puede hacer al respecto? Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Esas personas que están en contra de terminar la guerra, ustedes ayudan a algunos militares que están en contra de terminar la guerra. Ellos todavía creen que se puede derrotar a Rusia por la vía militar. Ellos piensan que hay que actuar contra quienes no les gustan en YouTube. He visto publicaciones en particular de uno de esos personajes. Él escribe que el Servicio de Seguridad de Ucrania debe actuar según las leyes del tiempo de guerra, pero por alguna razón no explica por qué. Investigar según las leyes del tiempo de guerra, ya sea Umerov o Amindich. ¿Entiendes? Por eso la sociedad está en una situación terrible ahora, Elena. ¿Sabes por qué lo digo? Este verano, como máximo en septiembre u octubre, llega el punto de no retorno, después de la cual en la sociedad ya habrá procesos irreversibles. La gente fue dividida, la propaganda hizo su trabajo, y simplemente ahora me pregunto, ¿y después qué? Todo el país ya lo sabe todo. Y todo está tranquilo, todo está en calma. La prensa mundial también guarda silencio. Piensen por qué. Sobre las acciones de los centros de reclutamiento territorial, ella guarda silencio. Eso da que pensar. Y hoy Úrsula escribe una publicación en X. Ella escribe: estamos haciendo un trato con Ucrania sobre drones. Ese es el futuro. Todo está claro. Un excelente proyecto de negocios. Sobre este proyecto de negocios ya escribí hoy, porque eso es lo que salta a la vista de inmediato. Estos son dos mundos paralelos. Uno es Europa en bloque, que está dispuesta a pagarle a quién sabe quién, y ellos pagan, ellos ayudan. Y nadie hace preguntas sobre la auditoría. Nadie pregunta a dónde va el dinero que se envía. Lo entiendo bien. Recuerdo cuando vino el buen Biden. Decíamos: cuando venga Biden, Biden lo va a resolver por nosotros. Y daba 1,000 millones aquí, 1,000 millones allá, simplemente los daba. Todos lo olvidaron, gracias. Que el primer quid pro quo fue suyo, gracias. Con Urela, 15 años. Él fue quien chantajeó con 1,000 millones. Y todos lo olvidaron. Todos olvidaron que después ese dinero fue lavado y se los repartieron. Esos miles de millones que nadie sabe dónde terminaron ni a dónde iban, porque había que silenciar a quienes estaban en contra del hijo de Biden. De eso también se olvidaron. Dígame, ¿cómo se puede romper esa falta de entendimiento de la gente que vive en Ucrania?
Entiendo que hay que seguir golpeando la roca. Se puede seguir haciéndolo. Intentar romperla, pero la roca sigue ahí. La roca es por la total falta de comprensión de lo que está pasando, no a escala de Ucrania, sino a escala mundial, con la geopolítica, con los intereses, donde cada país tiene sus propios intereses. Pero tal vez el comportamiento de Trump, digan lo que digan, está relacionado con que él tenía información, la que ahora estamos conociendo. Estoy 100% segura, Ucrania. Por eso él se tardaba y no quería darle nada definitivo a Zelensky. Él no quería tener tratos con Zelensky. Ahora cuéntenle a la gente qué opinan al respecto y por qué no se puede tener tratos con Zelensky. Continuación. Bueno, como primer argumento, lo que ya dije. En la mesa de negociaciones hay una persona que no está interesada en terminar la guerra y lo demostraba con toda su actitud. Recientemente, la última vez, él frustró la visita de Kushner a Kiev. Kushner y Vitkov dicen, vamos a Kiev. Zelensky dice, no soy yo quien lo necesita, son ellos quienes tienen que venir. Bueno, ¿qué más se puede decir? Esta persona, con todas sus acciones, como alguien dijo correctamente, básicamente encabezó la coalición anti-Trump en el mundo. Esa es su misión. Él se dedica exitosamente a eso, sabotea exitosamente las negociaciones. Sobre la roca, lo dijiste bien, y tengo una respuesta para esa pregunta. La sociedad ahora ha escuchado sobre Mindich Gate, sobre todo esto. La sociedad entiende que Zelensky no tiene intención de terminar la guerra, pero de alguna manera, en la medida de lo posible, intenta seguir viviendo su vida, porque ya simplemente se siente condenado, atrapado en un pozo psicológico duro, en una burbuja de propaganda. Pero cuando le toque a cada uno en concreto, por ejemplo, la movilización femenina, por ejemplo, la movilización desde los 18 años, es decir, esa gente en Ucrania, en Rusia y en todo el espacio postsoviético necesita que les afecte personalmente y hasta ese momento prefieren no involucrarse. Y cuando esto afecta a una gran cantidad de personas, como ahora que esta movilización sin límites ha afectado a los hombres, pues los hombres ya lo entienden todo, todo está claro para todos. En cuanto a la política, entonces hay que esperar una catástrofe aún mayor. Si esto no es motivo, lo dije hace poco en mi transmisión, pero si todo esto no es motivo para simplemente exigir un juicio político, el fin de la guerra, elecciones, entonces, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan que les muestren? ¿Qué necesitan que les digan? Y yo mismo me respondí, es necesario que le afecte a cada uno directamente. Por todo esto la gente ya está descontenta, esto, aquello, pero no van a reaccionar como deberían. Simplemente para mí es increíble cómo el presidente, en absoluto Zelensky, ni siquiera comentó esto. Los diputados del Parlamento ucraniano debieron haber iniciado estos procedimientos de juicio político. Está redactada de manera muy tonta. Es casi imposible llevarla hasta el final en Ucrania, pero se puede empezar para mostrar que en realidad esto es una república presidencial parlamentaria o parlamentario presidencial. Y eso no está sucediendo, es decir, todo esto es como un gran, ¿cómo decirlo?, colectivo de corruptos, este grupo de Zelensky, y no solo ellos, están destrozando Ucrania. Yo he estado diciendo todo esto desde el 2022, todo lo que está pasando hoy, y qué, hoy todo esto, y luego qué. El presidente de Ucrania está tratando de proteger a sus amigos, a aquellos con quienes está repartiéndose todo esto. Pero a algunos está tratando de castigar. Los acontecimientos recientes lo demuestran. Él está buscando chivos expiatorios, olvidando todo el tiempo que él podría ser el último chivo expiatorio en esta situación. Y el pueblo ucraniano tomará alguna decisión. ¿Pero cuándo? Todo el problema es que el pueblo ucraniano tarda mucho en prepararse. Se permitió ponerse el yugo en el cuello y va tranquilo, en silencio, hacia el matadero. Ayer escuché en el programa de Lyubarsky una cifra de 40,000 presos políticos. Fui a buscar, no encontré esa cifra en ninguna fuente oficial. Por eso usted dice que existe esa cifra. Me gustaría saber de dónde proviene esa cifra, de qué fuentes y quién la verificó. Porque se menciona que hay 600 presos políticos, también es mucho, pero no son 40,000. Me gustaría mucho saber de dónde viene ese número. La primera fuente no es Lyubarsky, él lo repitió en el programa de Dubinsky. Dubinsky tiene un equipo de abogados que se dedica a esto. Les voy a decir qué está incluido en esas cifras. Incluso si no son 40, sino 20, sigue siendo catastrófico. Es como en un país verdaderamente dictatorial. Se inventaron nuevos artículos al inicio de la guerra en Ucrania.
Eso sin contar los que ya existían antes, como traición a la patria y cosas así. Durante la guerra inventaron muchas otras cosas. Están tratando de reprimir a mi familia bajo algunos de estos artículos, simplemente inventados. Recuerdo que se llevaron a mi mamá. Todavía siguen los juicios. En 1 año y medio no ha avanzado nada ni un milímetro. No hay caso, ¿entiendes? ¿Cómo puede avanzar hacia algún lado? Y esto es simplemente una herramienta de presión. Y mucha gente terminó en la cárcel por publicaciones. Hace poco metieron a un hombre de 68 años en prisión por 6 años porque en una conversación privada por correo electrónico le escribió algo desagradable a un amigo. Bueno, algo así, no recuerdo exactamente cómo, pero con cierta simpatía hacia Rusia. Algo así. No es que fuera antiucraniano, pero probablemente estaba cansado de la guerra. Bueno, no importa. Esa era su opinión privada en una conversación privada. Lo encarcelaron por eso. A los 68 años por 6 años se podría decir que es cadena perpetua. Por cierto, yo lo escuché por casualidad, me lo enviaron mis suscriptores. Y de eso hay mucho, en Ucrania hay muchos juicios por decir o escribir algo. Esos son todos los que están en prisión en un centro de detención preventiva. Eso es, probablemente Dubinsky se refería a los presos políticos. Además de los diputados del Parlamento, además de todas esas personas destacadas. Cada vez que mencionas el nombre de Dubinsky, de inmediato te dicen, ese es el PSO ruso. Dubinsky, un retrato sin adornos. Pero él tampoco es completamente inocente, desde el principio. Hablaba mucho, pero de alguna manera terminó en la misma rado y terminó en el equipo de Zelensky. Entonces, él lo sabía. Eso, ya saben, es muy ucraniano. Los ojos vieron lo que compraron, ahora coman, aunque se les salgan los ojos. Él cedió. Y ese compromiso al que llegó terminó muy mal para él. Porque si no estás en el equipo, si vas en contra del equipo, el equipo te va a devorar. Sí, pero usted acaba de citar datos de Lyubarsky. Eso no significa que simpatice con Lyubarsky. Así como cuando yo cito datos de Dubinsky, eso no significa que yo simpatice con él. Siempre lo he dicho y escrito abiertamente. En realidad, yo no soy fan de lo que hacía Dubinsky. Es más, soy un firme opositor. Sigo siendo un oponente político de Dubinsky hasta hoy. Él está en el centro de detención preventiva, pero las publicaciones que aparecen en su canal sobre política, sobre las futuras acciones de Ucrania, su visión es absolutamente opuesta a la mía, completamente al revés. Pero él es ciudadano de Ucrania, un preso político que lleva 2 años y medio en el centro de detención preventiva, y el juicio no ha comenzado. ¿Por qué? No hay caso. Porque cuando haya juicio, incluso en uno falso, tendrán que mostrarle algo al público. Aquí está la prueba de que Dubinsky es un agente del Kremlin, pero no existe tal prueba. Si eso existiera, ya lo habrían enviado a prisión, ya lo habrían encarcelado, no pueden hacerlo. Eso es todo. Por eso, si hablamos de democracia como yo la entiendo, de una Ucrania correcta, democrática, como cualquier país democrático, hasta el peor canalla debe tener los mismos derechos y el derecho a la defensa, igual que aquel a quien alguien considera el mejor del mundo. De lo contrario, eso ya no es democracia. Por eso solo puedo hablar de Dubinsky, y como cualquier otro ciudadano de Ucrania, por ejemplo, Shufrich estuvo preso hace poco, apenas lo liberaron del centro de detención preventiva. Mostraron que tenía algunos artefactos de la Segunda Guerra Mundial, nada más. Al parecer, ni siquiera hay un caso. Probablemente llegó a algún acuerdo y lo soltaron. ¿Me cae bien Shufrich después de eso? Por supuesto que no. Bueno, me refiero como político. Y dígame, por favor, ¿cuál es el papel de los medios ucranianos en lo que está pasando? Yo creo que ellos comparten totalmente toda la irresponsabilidad del gobierno. Es más, ellos provocan a la gente para que la gente marche al mismo paso que ellos. En general los mantienen en línea. Y cada vez que les dices, pero ustedes mienten, te empiezan a decir, bueno, todos mienten, tú también mientes. Yo pregunto, ¿en qué? Aquí está el hecho, el hecho, el hecho. Y después de eso ya es un axioma. Nadie necesita decir nada. Ellos hablan con sus propios axiomas. ¿Cómo se puede luchar contra estos fenómenos? ¿Cómo restaurar la cordura de las personas que no solo tienen ese TDS, ese odio hacia Trump basado en que no tienen información, sino que además alguien les metió algo en la cabeza? Entonces, ¿cómo hablar con estas personas? La mayoría de ustedes, la audiencia, son personas que no están en Ucrania, la diáspora. Ahora les voy a contar a ellos, muchos ya saben que son los medios de comunicación en Ucrania. Ahora, el 95% de los medios en Ucrania, antes de la guerra era el 80%, ahora el 95%, el 5% todavía pertenece a los oligarcas. Funcionan más o menos, el 95% depende de las fundaciones de Soros. Bajo las fundaciones de Soros, y todos tienen la misma agenda.
No ven para nada los abusos de los centros de reclutamiento militar, esta movilización semifascista o fascista, cuando 10 tipos enmascarados matan a golpes a un hombre. ¿Cómo se llama eso? Disculpa, ese no es un hombre ruso, es uno de los nuestros, ucraniano. Y ellos no lo notan. Eso es todo, están en otro lado, no tienen ojos para verlo. No escriben sobre los mismos presos políticos, sobre los emigrantes políticos, sobre los hechos de la dictadura, sobre las represiones evidentes. Esos temas como si no existieran. ¿Qué son en general los medios corporativos? 5 editores se sentaron, procesaron la información en interés del propietario, la metieron en la cabeza, así es como un ucraniano lee las noticias o cualquier persona post-soviética lee el titular. Y si ahí dice que Elon Musk y Trump son unos sinvergüenzas, así es como se le queda en la cabeza. ¿Qué va a leer? ¿Va a ver la traducción original? ¿Va a comparar? No, por supuesto que no. Bueno, el 90% todos ellos, el 90%, ¿entienden? Así son los medios ucranianos. Por eso no existen, no hay ningún periodismo ahí. Los hombres que trabajan en esos medios todos tienen exención del servicio militar. Si dices algo te mandan al frente y muchas mujeres saben, yo lo llamo barbarie. Ellas escriben, saben, que en algún lugar esos de los TCC golpearon a una persona hasta matarla o dejarla medio muerta. Y escriben, personas con uniforme militar. Escribe quiénes son esos militares de los TCC, qué significa personas con uniforme militar. Así, ¿entienden? Se hacen esos trucos. Y si no son realmente los de los TCC y tal vez son unos tipos malos que se pusieron uniforme de camuflaje, ese es el mensaje. Bueno, para mí eso es una locura, la verdad. Simplemente es una locura, porque la mentalidad de una persona que ha vivido aquí mucho tiempo y cuando escucho lo que está pasando allá, ese abuso total, surge la pregunta, ¿en qué se diferencian de su vecina del este? Porque allá hay tiranía y aquí también resulta que hay tiranía. ¿Cómo? No sé cómo llamar a ese régimen que hay ahora en Ucrania. También vemos y observamos cómo Kiev está de fiesta, cómo todas esas ciudades están de fiesta, como si fuera la última vez, cómo los restaurantes están llenos, hay Bentley por todos lados y Kiev ocupa el tercer lugar en el mundo. ¿De dónde sale el dinero? ¿De dónde sale el dinero de SIM? Todo este tiempo me pregunto, ¿dónde está el dinero? Ese dinero, veo las casas, las villas que está construyendo este gobierno. Aquí tenemos gente muy rica que construye cosas así, que se lo han ganado, que tienen muchísimo dinero ganado honestamente y pagan impuestos. ¿Y aquí de dónde viene el dinero? Tú no creaste nada, tú no hiciste nada, tú no hiciste nada. Y luego veo a Prítula, que está con United 24, que recaudaba dinero para drones y ahora invierte en startups estadounidenses, tiene patrocinadores, ahí gana miles de millones, tiene patrocinadores, entre ellos Walmart, por ejemplo, eso es definitivamente mucho dinero y los demás equipos y nadie verifica dónde está esa startup, está registrada en California. Eso lo tiene la persona que recaudaba dinero para drones, que también se quedó con una buena parte para sí misma. No es desinteresado, ¿entiendes? Esto desacredita cualquier tipo de ayuda cuando personas así se ponen a recaudar y dan ganas de hacerles preguntas, pero no van a responder. Siempre encuentran una excusa. ¿Qué hacer en esta situación? Cuando una persona de Ucrania o América recauda para algo a través de sus negocios y sus fundaciones, la pregunta es, ¿dónde pagas tus impuestos? ¿De lo que has reunido o ganado? ¿De dónde tienes tu equipo? 120 personas o incluso Scotel, ¿cuánto les pagas? Bueno, ustedes entienden perfectamente, viven en nuestro país, en este país. Ustedes saben cómo funciona el negocio y tienen que rendir cuentas. Por cada centavo que ganan, tienen que pagar impuestos. Si hablamos específicamente del caso de Prítula, hay que hacerle entender eso a la audiencia. Prítula no es un jugador. Detrás de Prítula está el mismo fondo de Soros, Pinchuk, el mejor amigo de Soros en Ucrania, su, ¿cómo decirlo?, intermediario en Ucrania. Él es su socio, simplemente es su socio. Sí, Prítula tiene lazos familiares con un oligarca, uno muy importante, con Komutinik, pero en cuanto a política es más la línea de Soros. ¿Quién es Prítula sin el fondo? Yo les hice esa pregunta a mi gente, a mi audiencia. Bueno, díganme, ¿quién es Prítula sin el fondo? Un actor de quinta categoría, discúlpenme, con un humor vulgar y de pueblo en algún canalito de Pinchuk. ¿Para quién es ese humor? Yo lo llamo humor de baja clase. Y ahora llegamos al punto de que Prítula, sobre la sangre de la gente y con dinero ajeno, se creó a sí mismo, o mejor dicho, le crearon con esta tecnología un rating político.
Cuando en tu fondo hay miles de millones de grivnas en movimiento, de inmediato estás bajo la protección de los servicios secretos. Tienes seguridad, tienes estructura, lo tienes todo. Ellos le dan sugerencias sutiles a los empresarios quienes se ven obligados a soltar dinero ahí. Y ya había 1000 preguntas sobre ese satélite y sobre los precios inflados. Pero el comportamiento de Pritula en las redes sociales amenaza a la gente. Escribe cosas como: los chicos de la inteligencia militar ucraniana van a ir por ti ahora mismo. Insulta a la gente con cosas que no quiero repetir al aire. Ya se han difundido por todos lados. Sobre mí escribe: traidor a la patria. Entonces ve y presenta algunos documentos, cuéntalo. Muestra el hecho de traición a la patria. Entonces da el ejemplo y ve al frente. Ese es un tema completamente aparte. Él tiene problemas de visión y yo también tengo miopía fuerte, pero él dijo que de un ojo casi no ve, igual que Sternenko. En realidad, todo esto es la fachada del Estado profundo ucraniano. También existe, como en Estados Unidos, está relacionado con los demócratas, con todo eso. Es parte de los servicios secretos, debajo de eso hay una estructura muy compleja, tampoco es homogénea. Y Prítula es una de sus tapaderas. Obviamente, claro, él aspira a un cargo político importante, pero eso es justo, cuando una persona que no era nadie, gracias al fondo, lo convirtieron en una figura política. Pero si la gente se lo cree, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo dar la máxima información? ¿Puedo ofrecer una alternativa? Eso es lo que hice. Pero si una gran parte de la gente hoy en Ucrania te arrancaría los ojos por Prítula, ¿cómo se los explicarías? Ya te lo dije, el sentido común se fue del chat. Y la raíz de todo lo que llevamos media hora discutiendo, y en cada una de tus preguntas, ahí está la raíz. Hoy en Ucrania, si expresas una opinión un poco distinta, ni siquiera se considera. Te van a insultar, te van a mandar al diablo y a Dios, pero no pueden tener una discusión. Vamos a hacer una, yo lo he propuesto 1000 veces. Y a Prítula también se lo puedo proponer ahora mismo. Vamos a hacer un stream para que nadie pueda cortar nada. Un moderador independiente. Y debatimos. Tú expones tu punto de vista y tus opiniones sobre Ucrania. Yo expongo las mías y que la gente decida. No, no hay debate. Zelensky aplastó el debate por completo. Por completo. Putin es el modelo a seguir de Zelensky. Y toda esa misma metodología fue utilizada en Ucrania, solo que a un ritmo acelerado. En verdad da miedo escuchar, porque cuando reflexionas sobre el significado de lo dicho, te desanimas, pero de ninguna manera debemos rendirnos. Puedo decir con absoluta certeza que Trump simplemente lo entendió desde el principio. A principios de 2025, cuando él llegó, él lo entendió y comprendió con qué esquema estaba tratando, porque nosotros tenemos como una agencia central de inteligencia que proporciona toda la información sobre cada persona. Estoy 100% segura de que precisamente porque él sabía no pudo engañar a Trump. Trump habla mucho. Esa es la otra cara de la moneda. No debió hablar tanto, no debió prometer tanto, porque todo el tiempo le recuerdan lo de las 24 horas. Estas 24 horas de alguna manera minan la confianza, pero al mismo tiempo tenemos nuestros propios intereses, nuestras propias prioridades en América, y América primero. Y está claramente y explícitamente formada, se ha formulado la doctrina Monroe, que apareció en el mes de enero. Y ahora nos damos cuenta una vez más cuando dijeron que sacarían 5,000 tropas de Alemania. Todos, de alguna manera, empezaron a indignarse. Lo olvidaron. La primera retirada de tropas fue entre 2012 y 2014, y eso lo hizo Obama. Él retiraba las tropas. Luego aumentó un poco el contingente, y en el año 17, en 2017, el exsecretario de Estado Stoltenberg le agradeció a Trump por regresar la brigada de tanques que había retirado, y un par de brigadas más que fue Obama quien retiró, con sus revoluciones, las de colores, consintiendo a Irán, al que urgentemente había que pagarle esos miles de millones en efectivo que llevaban más de 40 años ahí guardados. Y fue Irán quien amenazó. Irán fue quien amenazó. Fue Irán quien amenazó. Se habían acumulado intereses ahí. Y aquí estamos hablando de lo que realmente pasa, pero nadie dice nada y todos siguen en silencio. Echándole la culpa a Trump, pero Trump solo dijo que sacarían 5,000 de Alemania, esos que de hecho sacaron a Alemania en el año 20. Él simplemente restauró el status quo que había antes. Hoy, o mejor dicho ayer, el secretario de Estado Rubio
tuvo que hacer una pregunta incómoda directamente a Europa en vivo en el programa Fanati de Fox News. Cuando necesitamos que nos permitan usar sus bases militares, no hay respuesta de su parte. Entonces, ¿para qué estamos en la OTAN? Debes hacerte esa pregunta. ¿Por qué tenemos miles y miles de millones de dólares, cientos de millones de dólares durante años, billones de dólares y todas esas fuerzas estadounidenses desplegadas en la región si solo podemos usar las bases cuando las necesitamos y no nos permiten hacerlo? Esta pregunta es muy directa y puede que después aparezca Rubio. Rubio está hablando en vivo sobre la revisión de toda la alianza, ni más ni menos. Y hay insinuaciones sobre la retirada del contingente estadounidense, alrededor de 100,000 militares en Europa. Ni más ni menos. Al mismo tiempo, hoy hubo una reunión en Ereván. Los líderes europeos, Macron, Starmer, Meloni, von der Leyen y los demás, se reunieron con Zelensky y como siempre mostraron lo geniales que son. Se reunieron en formato de Washington, pero sin Estados Unidos. Es gracioso. Sería gracioso si no fuera tan triste. Sin los estadounidenses, pero con abrazos cálidos para Armenia. En Armenia, quiero recordarles que ellos se reunieron. Ni siquiera estoy diciendo de qué hablaron o qué acordaron allí, pero el simple hecho de que se reunieran en Armenia, en esa misma Armenia que, junto con Putin, fue compañera en la Unión Económica Euroasiática y en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva desde el 92, en el llamado Pacto de Tashkent. Era Armenia. Ahora su presidente, Pashinyan, empezó a alejarse un poco de Moscú, pero hay un pero. Se reunieron en Ereván y en Armenia está la base militar rusa en Gyumri. Y ahí siempre hay aviones, siempre hay material militar ruso y desde ahí constantemente vuela algo hacia Irán. ¿Y cómo debería reaccionar Estados Unidos ante eso? ¿Cómo ir ahí? A un país donde hay una base militar rusa con aviones y todo eso, y hasta el 44 no pueden sacar nada de ahí. ¿Cómo puede ir ahí el presidente de Ucrania que está en guerra con Rusia? ¿Cómo pueden ir ahí los líderes de los países de la Unión Europea y la OTAN? Para mí esas cosas anulan absolutamente todo lo que ellos hacen, o no entienden, o están provocando, o son unos idiotas. ¿Cuál es tu opinión? La pregunta debe hacerse sobre la guerra misma. ¿Y cómo es que Zelensky puede venir a un país donde hay una base militar rusa y ni siquiera intentan dispararle? Entonces, hay un acuerdo tras bambalinas sobre la inmunidad personal. Es obvio que existe. Ambas partes están trabajando, por eso en Kiev no bombardean ciertas zonas de Kiev donde ellos viven. Y Zelensky seguramente dio la misma garantía a los rusos. Eso es todo. Y entienden, estas son personas que toman decisiones y ellos no van a morir ni sus familias. Y las personas que no toman decisiones, que están en el frente, resultan ser material desechable de ambos lados. Eso es en lo que propongo pensar primero. Y el hecho de que se hayan reunido ahí, ya se los dije, y no por nada Trump llama a Zelensky Pete Barnum. Zelensky ahora es un presidente ilegítimo que al mismo tiempo es gerente de ventas de la empresa Firepoint. Así es como lo veo. Anda viajando, ofreciendo sus armas y sus drones por todos lados. Y los vende con éxito. ¿Y ya? Para Europa es un buen trato. Ellos y Putin comercian recursos energéticos al mismo tiempo. Ellos le compran drones baratos a Zelensky, creados por mano de obra barata en Ucrania. Para ellos, Ucrania es un país y un colchón entre el mundo civilizado y Putin. Y eso es todo. Mientras ellos se rearman, como dijeron, Ucrania es el chaleco antibalas de Europa, el escudo de Europa y otras cosas desagradables. Para mí eso es repugnante, llamar a mi país escudo, chaleco antibalas, puercoespín de acero, es asqueroso. A la gente no le preguntaron, ¿y ustedes quieren ser ucranianos un puercoespín de acero? Y todos sus errores, los que cometieron en su política, esos líderes europeos, simplemente intentan echárselos a Trump. Es por culpa de Trump. Y todo el tiempo mantienen a su población también con miedo, diciendo que mañana Putin va a atacar. ¿Cómo que Putin va a atacar? ¿Entiendes? Un día dicen que Putin ya está a punto de atacar a la Unión Europea o a los países bálticos y al día siguiente dicen que Rusia está al borde del colapso económico y que Putin ya está perdiendo el poder. Entonces decídanse, los va a atacar en cualquier momento y va a pelear en dos frentes al mismo tiempo o se está desmoronando.
O sea, todo esto es simplemente un absurdo, simplemente hay una colusión, por eso los medios europeos no cubren esto. Dígame, ¿hay algunas voces sensatas y razonables en Ucrania que aún no estén encarceladas, pero que puedan decir la verdad para que los ucranianos entiendan de qué estamos hablando? Porque ya van 2 días, y ahora el tercero, que están Sternenko, Pritula, Karas, Mijailova, Podolyak, Beletsky, Berlinska, Monova y todos esos apellidos. Y luego escuchamos al enigmático Andrei Aboba de las grabaciones de Pindich. Entendemos que surgen muchas preguntas entre las personas que intentan entender estos temas. ¿Quiénes son todas estas personas? ¿Por qué no son responsables ante la justicia? ¿Y por qué se puede dejar que te violen así como lo hizo el pueblo ucraniano? Por ese gobierno que llegó en 2019. Bueno, primero no hay ninguna voz en Ucrania y físicamente no puede haberla. Ahí es físicamente imposible, exactamente igual que en Rusia. Y la respuesta a la segunda pregunta es exactamente la misma. Ahora dices, ¿hasta cuándo la gente va a aguantar ahí? ¿Hasta cuándo los rusos van a soportar a Putin? Todo eso es lo mismo. Cuando construyes una dictadura, existe un momento, un punto de no retorno, después del cual la gente ya no puede hacer nada. No pueden salir a la calle, no pueden, no hay vida política, no hay nada, no hay libertad de expresión. Eso es lo que Putin hizo en Rusia. ¿Por qué no hubo grandes protestas contra la guerra en Ucrania? Solo unas pocas estrellas del mundo del espectáculo que se fueron de Rusia, como Pugacheva y Makarevich, dijeron algo, todos los demás lo apoyaron y ganan dinero con eso. Lo mismo pasa en Ucrania, las estrellas del espectáculo apoyan a Zelensky y simplemente ignoran lo que está pasando en el país. ¿Entiendes? Para ellos es buen dinero, negocio, como ir a recolectar donaciones y aprovechando eso, organizar una gira internacional. Y en general, así es como se acostumbra en nuestra sociedad postsoviética. Hay que ser más discreto, no llamar la atención. Hoy el poder es así, lo apoyamos. Ayer no apoyábamos a Yanukovych, hoy apoyamos a Zelensky y mañana apoyaremos a quien sea, si eso nos conviene. El mecanismo es el mismo. Putin es el modelo a seguir de Zelensky. No hay ninguna diferencia. Y la gente está igual de oprimida que en Rusia. Ahora es muy difícil cambiar esto. Muy difícil, pero posible. Dígame, es difícil cambiarlo, pero es posible. ¿Ha habido algunos intentos? Bueno, yo estoy haciendo un intento. Usted está haciendo un intento desde aquí, aquí no corre ningún peligro. Gracias a Dios que está aquí. Allá la gente tiene miedo de decir una sola palabra. Entonces leo los comentarios debajo de lo que, por ejemplo, yo escribo y digo. Siempre lo recalco, ayudaba y sigo ayudando. Pero llega un momento en que me miran como si estuviera loca y me preguntan, ¿a quién ayudas? Les digo a las personas que sufren directamente, porque ahí están los seres queridos, los familiares, ahí están los amigos. Y te dicen, él les escupe. Yo digo, eso está en su conciencia, en mi conciencia eso no está. Aquí está Denis Yelisevich, que vino y se desgañita por ese país que no lo escucha. ¿Cuántas personas creen que los van a escuchar y entender cuando hablan? Porque a veces me parece que para ellos hablan en suajili. Cientos de miles de personas me apoyan en Ucrania. No amenaza es un concepto muy relativo en el mundo moderno. Mi familia vive en Ucrania. Ya hablamos de mi mamá y le abrieron una causa penal. Por eso todo esto es relativo. Y especialmente cuando el país está gobernado por tipos como, por ejemplo, Putin o Zelensky, ya está claro de lo que son capaces. Por eso todo esto es relativo. Cientos de miles de personas en Ucrania me apoyan. Y lo único en lo que Zelensky es inferior a Putin es que Putin tiene sus propios recursos, mientras que Zelensky no los tiene. A Putin nadie puede decirle qué hacer excepto Estados Unidos y China, pero a Zelensky en principio muchos pueden hacerlo. No muchos quieren, pero muchos pueden. Y Zelensky vive de créditos, no tiene sus propios recursos. Eso es todo. Y por eso algún día las estrellas se alinearán. Miren, bajo la presión de Estados Unidos despidieron a Yermak. Había que acabar con el régimen y en ese momento era necesario que la gente viera algunos ejemplos, que tomaran valor y salieran. Los oligarcas debían entrar en el juego, pero en Ucrania eso no funciona así. ¿Entiendes? Ese es el asunto. Hay pocos realmente atrevidos, por eso no hay líderes. Es necesario. Cuando Estados Unidos insistió todavía en septiembre del 24 en que se llevaran a Markarova, ¿qué hizo Zelensky? Le colgó la orden de Santa Ana.
Eso ni siquiera se puede contar. Le escupiste en la cara a los estadounidenses, le escupiste en la cara a los republicanos. Johnson lo exigía. Johnson es el presidente de la Cámara de Representantes. Intervinieron en las elecciones estadounidenses como pudieron. Y aún así, como si nada hubiera pasado. Así es como se le puede explicar a la gente que en Estados Unidos definitivamente no quieren tener nada que ver con ellos. No sé quién más quiere, aunque ahora mismo hay manifestaciones masivas allá. Llegan e intentan crear fondos. United for Ukraine. Entiendo, la gente tiene buenas intenciones, pero la pregunta es, ¿con qué y con quién piensan colaborar para ayudar? Entiendo con quién piensan colaborar para ayudar, con los estadounidenses que están aquí, pero ¿a quién piensan ayudar si ese dinero, todo ese dinero que se va a transferir, no llegará a las personas que realmente deberían recibirlo? Esa es mi opinión, tal vez me equivoque, no lo sé, pero tengo la sensación de que esto es como un agujero en el hielo. ¿Está hablando de ayuda a nivel estatal o de personas como usted? Ahí se trata no solo de la ayuda de personas, sino de ayuda a nivel estatal, de cabildeo, de los intereses de Ucrania. Quiero preguntar, ¿los intereses de qué Ucrania y de quién? ¿Qué intereses hay en Ucrania? Expulsar, terminar la guerra, expulsar a los rusos. Seamos realistas. ¿De qué manera se puede hacer eso ahora? Yo estoy a favor de que acaben con ellos, tan pronto como sea posible. Pero cuando hablamos ahora de la realidad, yo quiero ver realmente, quiero escuchar un plan para terminar la guerra. Luego me hablan de regresar a las fronteras de 1991, pero eso hoy en día es una utopía. No, hoy en día ya no se dice eso. Hoy hemos pasado por esa evolución. Primero fue la frontera de 1991, luego, como él decía, el plan de resiliencia, después una paz digna. En resumen, él cambiaba sus formulaciones todo el tiempo. Al final está claro, todo esto es una farsa, nadie tiene intención de llegar a la paz. Y como bien notaste, no hay ningún plan claro. Hoy en día, un ucraniano vive sin saber realmente qué estamos haciendo o hacia dónde vamos. Le dicen que Putin debe recibir tal golpe que se siente y se separen según la línea de demarcación actual. Pero yo veo los indicadores económicos de Rusia, sé lo que está pasando en el frente, pero eso no sucederá con la línea de demarcación actual. Y llega el presidente Trump con Kushner, con Vitkov, hay un plan concreto. Estos 18% del Donbass que controlamos, ahí se puede discutir y hacer muchas cosas. Usted sabe sobre la zona de libre comercio y varias otras opciones de compromiso. Opciones de compromiso. Por supuesto, Ucrania debe hacer mayores concesiones. No es que deba, sino que hará mayores concesiones que Rusia, ya que Rusia está ganando. Hablemos con franqueza, desafortunadamente. Y luego el Fondo de Bienestar de Ucrania de 800,000 millones de dólares, garantías de seguridad que serán ratificadas por el Congreso. Esto no es una broma, esto no es una broma. No, no sirve. Y sobre la garantía de seguridad, la prensa ucraniana y las figuras públicas ucranianas en general guardan silencio. La garantía de seguridad específicamente por parte de los Estados Unidos de América. Quiero recordarles el tratado de 100 años firmado el año pasado con Gran Bretaña. ¿Han escuchado algo sobre cómo Gran Bretaña está cumpliendo con eso y qué está haciendo? ¿Protegió los puertos ucranianos y cómo los protegió? Es solo por curiosidad, tal vez hay algo que no sé. Bueno, pues Carney decidió dar 200 millones y todos dicen, ay, gracias Carney, pero nadie habla de que la OTAN se está desmoronando porque no paga como debería. Y Estados Unidos, el 62% del presupuesto de la OTAN lo paga Estados Unidos. Surge la pregunta, ¿por qué los contribuyentes estadounidenses deberían pagar todo esto? Eso es lo que dijo Ruber. Él simplemente dijo abiertamente lo que piensan 1 millón de estadounidenses. Bueno, es muy difícil explicarle esto a la gente. Les he mostrado cifras sobre la OTAN, sobre las contribuciones a la OTAN, y en general les he explicado que Estados Unidos quiere que Europa regrese a los valores fundamentales de la civilización occidental. En Europa hay intentos preocupantes de coartar la libertad de expresión. Ahora están interfiriendo en las elecciones de países tanto de la Unión Europea como de fuera de ella. O sea, eso está mal. Eso ya es algo que, ¿sabes qué es lo que me asusta de todo esto? Ahora están criticando a Putin
Cuando criticas a Putin, debes tener superioridad moral sobre él. Eso es lo que no tenemos. Y cuando actúan con los mismos métodos de Putin, pues no se ve bien. Putin interviene en las elecciones. Putin aplastó la libertad de expresión y ustedes ya están intentando hacer lo mismo. Y ahí están Trump y Rubio, y recuerden el discurso de Múnich de Vance, justamente de eso se trataba. Ellos lo rechazan categóricamente, y solo de eso se trata la cuestión. Que Trump imponga aranceles, pues ¿qué esperaban? Lo dijo bien el hijo de Trump, Donald Trump Jr., Estados Unidos dejó de ser el idiota con la chequera. ¿Cómo se aprovechaban de ella todos estos años? Un idiota con la chequera. Es como nosotros lo necesitamos y ustedes tienen un montón de dinero. Toma tu cheque. Para ti, para ti, para ti y para ti. Simplemente Trump puso fin a eso. Eso se llama sentido común. Y trata de explicar eso. De inmediato te llaman prorruso, te dicen de todo. Elena, ¿sabe por qué abogo yo, por encima de todo? Por una alianza de Ucrania con Estados Unidos, al menos más o menos según el modelo de Israel. ¿Ucrania ya no va a tener otra oportunidad así de acercarse a Estados Unidos? Una asociación estratégica. Sí. Una asociación estratégica, porque en realidad ese sería un modelo muy adecuado. Por supuesto. Porque Ucrania ahora está en una situación en la que tiene algo que ofrecer, pero con este gobierno no está claro qué ofrecer. Todo el problema es la falta de cambio, esa constante. Ellos vinieron, yo vine a quedarme para siempre con ustedes, ellos vinieron a usurpar el poder para siempre. Eso se llama usurpación del poder. Ellos dicen, tenemos una guerra, durante la guerra no hay elecciones. Bueno, después se inventarán algo más, se inventarán algo más. La Constitución le da al presidente de Ucrania el derecho de ocupar su cargo durante 5 años, pase lo que pase. Y les están contando cuentos. O sea, la persona que garantiza la Constitución está violando la Constitución. ¿Y quién en Ucrania está a favor de las elecciones? Solo yo, prorruso. ¿Se imaginan? En un país supuestamente democrático yo no quiero elecciones anticipadas, ni derrocar a Zelensky, ni una revolución. Haz las elecciones que están programadas. Eres prorruso. Entonces esperen. ¿Están luchando por la democracia entonces? ¿Quieren democracia? ¿Saben en qué fallan todos estos pseudopatriotas? Dime, ¿a qué país te gustaría que se pareciera Ucrania? En un escenario ideal. Mañana se acaba la guerra. ¿A qué país debería parecerse Ucrania? Y en el mejor de los casos te empiezan a decir Estados Unidos, Suiza, pero todos sus argumentos son Afganistán, Irán, Siria. No tiene sentido en absoluto. O sea, quieren que solo hable quien les gusta. Al que no les gusta, contra la pared. Las elecciones ni hace falta hacerlas. Cierra la boca, no hagas preguntas. Marcar a la gente. Eso no pasa en una sociedad democrática. Y a todo esto le ponen etiquetas. Y por cada acción así, narrativa, tesis prorrusa, así, asá, de todas formas. Pero el tiempo muestra quién tenía razón, quién no la tenía, y esos cuentos de vamos a devolver Crimea. No vamos a devolver Crimea, lo dije a finales del 22, y de inmediato, prorruso, pero me agrada cuando propongo alguna reforma o cuento algo. Ya ha pasado eso 3 veces. Y algunas ONG me denuncian con gusto. Ahí hay un bloguero de habla rusa. ¿Y qué delito es ser de habla rusa? Ahí hay narrativas prorrusas. Entro en la estructura de esta organización, algunas estructuras similares, los mismos fundaciones de Soros. O sea, la guerra es contra una máquina así de grande. Aquí no se trata solo de Zelensky. Zelensky, de hecho, tampoco es quien realmente manda. Detrás de él están estas fuerzas. Y que la gente lo piense. La entiendo muy bien, solo que sé algunos detalles más. No quiero hablar de eso ahora. Cada quien sabe, tiene su propio fragmento de información. Solo que es muy difícil para todos nosotros reunirnos y armar el rompecabezas en una sola imagen. Ayer escuché a Lyubarsky, no lo había escuchado en 2 años. Lo escuché ayer. Si él, que estuvo medio año en Ucrania y dijo que probablemente había que cerrar este proyecto, ya estaba harto de todo eso. Él tenía algunas ilusiones. Ilusiones. Y cada vez que la realidad destruye una ilusión, en ese momento recuerdas por qué me fui hace tantos años. Y cada vez te dices a ti misma, en todos estos años nada ha cambiado, solo se ha puesto peor. Hágame la última pregunta. ¿Entre quiénes elegir? Incluso si hay elecciones. ¿Hay al menos uno candidato al que se pueda elegir? Al menos ponerlo para que la gente vaya a votar por él.
Primero, la gente debe olvidarse de todos los nombres que ven en las encuestas, de todos los que ya participaron antes en la vida política de Ucrania. Segundo, si se llevan a cabo verdaderas elecciones democráticas, sin condiciones previas absurdas, cuotas ni otras tonterías que inventaron y tratan de imponer, entonces la gente tendrá la oportunidad de elegir a la persona que realmente representa sus intereses. Y habrá muchos candidatos nuevos si hay verdaderas elecciones democráticas. No les voy a decir ningún apellido, no tiene sentido. No hay campaña electoral en marcha. Pero si se llevan a cabo verdaderas elecciones, sin duda eso sucederá. Sin duda. Y Trump le puso a Zelensky la condición de anunciar elecciones antes del 15 de junio, antes de mediados de junio. Esa condición ya lleva varios meses. En Mar-a-Lago, cuando Zelensky fue, hubo una conversación muy desagradable. Eso lo sé con certeza. Y como vemos, él simplemente va en contra de Trump. Esperemos a ese supuesto plazo y veamos qué pasa. Sí, queda un mes y una semanita. Lo espero con muchas ganas porque ahora estoy esperando hablar sobre la cantidad de cosas feas, que toda la porquería que le van a echar ahora a Trump con bots reforzados y con toda la maquinaria acusatoria de ese gobierno que ahora está acabando con Ucrania. No se confundan. Ahí hay intereses personales egoístas. Cuando hay intereses egoístas ya no se habla de patriotismo. Les recuerdo lo que escribí hoy. Una vez más recordé las palabras del tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, sobre el árbol de la libertad que debe ser regado con la sangre de patriotas y tiranos. Los subtítulos fueron hechos por Dimatorso. Solo los patriotas derraman su propia sangre y riegan ese árbol ellos mismos. Y los tiranos ganan sus dividendos con la sangre de los patriotas. Denis, muchas gracias. Creo que deberíamos reunirnos más seguido en este formato. Hacer un análisis, porque cada uno de nosotros tiene su propio punto de vista. Cuando tomamos ese punto de vista y lo unimos, nos sale algo más correcto y mejor. Con el que saben se puede llegar al alma de la gente. Están en el canal Continent. Elise Eliseyevich es una persona honesta, decente, de habla rusa. Eso se le reprocha como un defecto. Vive en Estados Unidos y lucha por Ucrania. Él no necesita el poder. Él necesita la libertad de su país. ¿Están en el canal Continent? Nosotras también necesitamos libertad en nuestro país, en Ucrania y en todo el mundo, para que todas podamos respirar más fácilmente. Adiós. Gracias.